la vez pasada, es eliminar totalmente cualquier manifestación de crisis epiléptica, detectar problemas asociados que también comentamos que son muy frecuentes y que luego quizá ampliemos, como son depresión, ansiedad, sobre todo, que hay que tratar igualmente si tienen migrañas, si tienen déficit de atención, cualquier cosa que se asocie, que no sea ni motivo ni consecuencia de la epilepsia, pero existe al mismo tiempo en una persona, también se tiene que tratar. Entonces, ya finalmente, después de todo este larguísimo preámbulo, llegamos a hablar sobre los medicamentos de que disponemos para controlar las crisis epilépticas, teniendo en mente, como acabo de decir y lo reitero, que la finalidad es eliminar al 100% la presentación de las crisis con una finalidad adicional, que es que la persona pueda hacer sus actividades como cualquier otra persona que no tiene epilepsia, de acuerdo a sus capacidades, a sus intereses, a sus oportunidades, y que no sea una limitante el que estén teniendo las crisis. Bueno, después de este largo repaso que hemos hecho, vamos a entrar al tema, que es hablar de los medicamentos de que disponemos para controlar las crisis epilépticas. Y sobre ello nos va a platicar el doctor Víctor Hugo Gómez Arias, quien ha sido mi invitado todas estas pláticas de todo este mes, y que ahora pues le vamos a pedir que nos diga por qué cierto tipo de medicamentos, qué hacen esos medicamentos y cómo finalmente, después de que hablemos sobre estas generalidades de los medicamentos o fármacos, pues veamos cómo se usan adecuadamente, porque no es nada más prescribir algo y dejar al garete a la persona sin explicarle a qué horas, la dosis, cómo, qué cuidados y demás. Entonces, pues escucharemos al doctor Víctor Hugo Gómez Arias, neurólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, que me acompaña aquí y a quien le doy la más cordial bienvenida, con mi agradecimiento por participar frecuentemente conmigo en estos programas. Bienvenido, Vic. Entonces, cuéntanos qué vamos a hacer, qué medicamentos y demás, para que nuestro público se oriente al respecto. Sí, gracias como siempre por invitarme, doctora. La epilepsia, al ser una enfermedad crónica, al ser una condición permanente del cerebro, para tener el riesgo de generar crisis de manera espontánea, requiere, por lo tanto, también de un tratamiento crónico de mucho tiempo para que se evite la generación de las crisis. El objetivo del tratamiento en epilepsia, el objetivo primario, el objetivo primordial es el cese de las crisis, es que la persona ya no tenga ni una sola crisis. Ese es el objetivo. No solamente disminuir la frecuencia de crisis o que le den menos, sino nuestra meta siempre tiene que ser el control completo, es decir, que ya la persona no tenga ni una sola crisis. Y de manera secundaria, al ya no tener crisis, pues va a poder reintegrarse poco a poco a un estilo de vida cercano a la normalidad y va a poder realizar sus actividades y desarrollarse de una manera más plena. Entonces, para lograrlo se requiere de medicamentos que actúan en el cerebro y que evitan la generación de las crisis. Decíamos en ocasiones previas que muchas de las causas de epilepsia tienen que ver con algún daño en el cerebro, alguna cicatriz, alguna alteración molecular, alguna alteración en las neuronas, que ese daño hace que de manera frecuente se presente una actividad eléctrica normal que se manifiesta con crisis. Bueno,
Los medicamentos que usamos para tratar esta enfermedad habitualmente, por general, no van a curar esta lesión inicial, no van a corregir la cicatriz, no van a corregir el daño neuronal, el daño molecular, no van a actuar en ese punto de la enfermedad. Lo que van a hacer es evitar que ese daño, que habitualmente no se va a quitar, ese daño no progrese a crisis epilépticas, no desencadene crisis epilépticas. Ese es el objetivo del tratamiento. Por lo tanto, estos medicamentos no se usan como preventivos de epilepsia. Es decir, si alguien tiene una enfermedad o una lesión en su cerebro, pero no ha desarrollado crisis, no ha desarrollado epilepsia, estos medicamentos no deben ser administrados porque no tienen ninguna utilidad. Los tratamientos para epilepsia se usan en personas en quienes ya tienen el problema, ya han tenido alguna crisis en la vida, y estos medicamentos evitan que le vuelva a dar crisis a las personas. Como las crisis son el resultado de un desequilibrio entre la excitación neuronal y la inhibición de las descargas, ya sea disminuyendo la inhibición o aumentando la excitación de las descargas eléctricas neuronales, pues estos medicamentos lo que van a tratar es de regresar ese equilibrio. Entonces, la mayoría de los antiepilépticos van a actuar disminuyendo la excitación eléctrica o aumentando la inhibición de esta excitación eléctrica. Esto lo van a llevar a cabo con diferentes mecanismos de acción a nivel de las moléculas, a nivel de las neuronas, a nivel de los neurotransmisores, que van a repercutir en que las neuronas estén en general con menos actividad anormal. No se pretende con estos medicamentos eliminar la actividad eléctrica normal de las neuronas. Las neuronas finalmente, el cerebro en general, pues requiere de estas descargas eléctricas y de esta actividad eléctrica para llevar a cabo sus funciones con normalidad. Entonces, el tratamiento para la epilepsia no modifica o no debe modificar esta actividad eléctrica que es funcional y que es normal, pero sí evitar que esta actividad eléctrica pase a una situación anormal en la cual se puedan presentar crisis. Entonces, ese es el objetivo, frenar en personas que tienen un daño que causa epilepsia, que ya han tenido alguna vez una crisis en la vida, frenar la generación de nuevas crisis. Ese es el objetivo, y al ser esta condición en el cerebro una condición permanente con causas que normalmente son también permanentes, pues por eso mismo los tratamientos suelen llegar a ser muy prolongados. En algunas ocasiones no es posible retirarlos en ningún momento de la vida. Son personas que están bajo medicación de manera indefinida, de manera permanente. Cada caso es diferente, hay algunos en los que sí es posible llegar a retirarlos, pero aún en estos pacientes en los que se puede llegar a retirar el tratamiento, la duración del manejo es por muchos años antes de intentar retirarlo. Entonces, en general son medicamentos que se van a tomar por muy prolongado tiempo, y que son solamente para personas que ya tienen epilepsia diagnosticada, que ya han tenido alguna crisis alguna vez, para evitar la generación de estas descargas anormales. Muy bien. Entonces, para que un tratamiento contra las crisis funcione, se debe de tomar continuamente. Aquí no se trata como en el caso de los dolores. Voy a poner ese ejemplo para que vean la diferencia. Cuando uno tiene un dolor, se toma un analgésico y el dolor se quita. Cuando uno tiene una crisis, no puede tomar un medicamento contra crisis después de que la crisis ocurrió y se quitó. Lo que queremos con el tratamiento es evitar que las crisis regresen. Por esa razón, el mecanismo de acción del medicamento debe estar presente todo el tiempo, porque lo que queremos es estabilizar esta cuestión eléctrica de tal manera que no vuelvan a ocurrir los cortocircuitos que mencionábamos, como
motivo de la presentación de cada una de las crisis. Por tanto, vamos a buscar medicinas que tengan acción sobre el cerebro y que durante siglos no hubo. Desde tiempos muy antiguos, si uno lee las cuestiones históricas, uno pues hasta se ríe de lo que se daba para tratar este tipo de problemas, incluidos recetas prehispánicas. Yo recuerdo mucho una que publicamos en una revista médica que decía, entre otras cosas, piedritas del buche del sopilote. Entonces, cosas que no vienen al caso porque no van a actuar sobre este mecanismo eléctrico del cerebro. Y así, pues, a lo largo de los siglos se intentaron muchas cosas hasta que ya de manera más científica se empezaron a descubrir sustancias o a producir sustancias que actúan en estos mecanismos eléctricos del cerebro y que antes se llamaban fármacos o medicamentos antiepilépticos y ahora se les llama fármacos o medicamentos anticrisis, que es, como decíamos tanto el doctor Gómez como yo, la finalidad es evitar que las crisis se repitan. Y por fortuna en la actualidad contamos con muchos medicamentos, pero lamentablemente no todos sirven igual para todos los pacientes, no todos van a controlar todos los tipos de crisis y por lo tanto no hay un medicamento que llamemos ideal como bueno, bonito y barato, ¿no? Que nos sirva para todo, que no sea muy costoso y que no le cause ningún trastorno secundario a la persona que lo toma. Eso no existe, pero lo que existe sí es de utilidad y solo por conocimiento de ustedes mencionará el doctor Gómez los nombres de las sustancias que integran estos medicamentos. No vamos a hablar de marcas, pero sí del contenido que viene en las pastillas para controlar crisis y que pues muchos se venden sin receta, otros se venden con receta. No queremos que conozcan los nombres para que vayan a la farmacia y lo pidan, porque se requiere de una directriz de cómo se van a utilizar y de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Víctor, ¿nos puedes mencionar qué medicamentos tenemos ahora disponibles para controlar las crisis y a lo mejor nos los vamos acomodando de acuerdo a los tipos de crisis para los cuales pueden ser de utilidad? Entonces yo diría, bueno, si la persona tiene crisis localizadas de movimiento en una mano o tiene fenómeno de lo ya visto o tiene sensación de hormigueo, que todos estos que he mencionado son características de crisis focales que ya comentamos en programas anteriores, eh, qué medicamentos podemos usar y que no son igualmente efectivos para otros tipos de crisis, que también vamos a mencionar con sus respectivas indicaciones. Claro, pues afortunadamente disponemos actualmente de bastantes medicamentos, digo, comparado con los recursos que hay para algunas otras enfermedades. En epilepsia contamos con muchas opciones de medicación que se puede dar. Recientemente se han ido conociendo, bueno, descubriendo, diseñando más fármacos que los que había antes. Los primeros anticrisis pues son de mediados del siglo XX, después hubo unas décadas en las que no hubo ninguno nuevo y como en los 90 empezaron a surgir
otros fármacos, y desde entonces pues cada cierto tiempo tenemos nuevas opciones, ¿no? Entonces por eso a veces se pueden dividir entre los clásicos o los antiguos y los que todavía se siguen llamando nuevos, aunque pues ya a mediados de los 90 pues ya son casi 30 años, ¿no? Desde esto, pero aún así se les sigue llamando como si fueran los nuevos, porque lo son en comparación con lo que por muchas décadas se tuvo como únicas opciones. Aunque todos funcionan disminuyendo la posibilidad de descargas anormales, en efecto, hay algunos que pueden ser mucho más útiles cuando estas descargas anormales están localizadas en una parte específica del cerebro, lo que le llamamos crisis focales, y otros que funcionan mejor para crisis que se generan de manera casi simultánea en todo el cerebro, en los dos lados del cerebro, que les llamamos crisis generalizadas. Y habrá algunos otros que tienen cobertura indistinta, que igual funcionan para crisis focales que para crisis generalizadas. Es muy importante por ese motivo, cuando vamos a elegir un tratamiento para epilepsia, tener un conocimiento completo sobre las características de las crisis y mucha seguridad sobre la clasificación del tipo de crisis al que corresponde, porque cuando se elige mal un medicamento, en el peor de los casos no hay mejoría, pero en algunos otros puede empeorar incluso la situación. Hay ciertos medicamentos que son más específicos para crisis focales, por ejemplo, y que si se administran en crisis generalizadas pueden empeorarlas. Por eso es importante conocer estas diferencias, y también es importante identificar de manera adecuada y oportuna el tipo de crisis de la persona a quien vamos a indicárselo. Entre medicamentos que tienen una utilidad muy restringida a epilepsias focales o a crisis focales, tendríamos medicamento como la carbamazepina, que sigue siendo hasta el momento el paradigma de medicamento para crisis focales. Entonces, carbamazepina es un muy buen medicamento cuando las crisis son de estas características. Es un medicamento que tiene muchos años, y actualmente hay algunas variaciones de la molécula que corresponden a otros fármacos, pero que molecularmente están muy relacionados, como serían la oxcarbazepina o la escitalopram, que son medicamentos que se parecen mucho a la molécula de carbamazepina y por lo tanto son muy útiles principalmente para crisis de origen focal. Hay algunos otros medicamentos que son también dirigidos a crisis focales y que siguen siendo medicamentos para epilepsia, pero que por la efectividad que tienen y la comparación con otros, se utilizan más para otras cosas, para otros problemas neurológicos. Medicamentos como la pregabalina o como la gabapentina también son medicamentos que pueden actuar en crisis focales. Aunque la principal indicación, el principal uso que hacemos de estos medicamentos tiene más que ver con dolor o con otros problemas en los que también son muy efectivos, pero originalmente se diseñaron para crisis focales, ¿no? La pregabalina y la gabapentina. Medicamentos como la fenitoína, que es un medicamento también de ya muchas décadas en el mercado, es un medicamento que también tiene una mejor función para las crisis focales y algunas generalizadas, pero no para todas. Puede empeorar algunos tipos de crisis generalizadas. Tenemos medicamentos más nuevos como la lacosamida. La lacosamida también es un medicamento que tiene una utilidad casi exclusiva para crisis focales y que no funciona muy bien para crisis de otro tipo. Entonces, ese grupo de medicamentos los usamos casi exclusivamente para crisis focales. La mayoría de los otros medicamentos, los que sirven para crisis generalizadas, tienen una cobertura un poco más amplia y difícilmente van a empeorar una crisis focal. Lo podríamos utilizar para ambos, pero siempre hay que tener en mente estos que son más exclusivos de crisis focales. Entonces, entre estos otros medicamentos que sirven
para crisis generalizadas, pero que también se pueden utilizar en focales, pues tendríamos al valproato, que es un excelente medicamento para ambos tipos de crisis, el ácido valproico, ya sea en su forma de magnesio o semisódico, que son las dos presentaciones que hay. Tenemos al levetiracetam, que también es un medicamento más nuevo comparado con el valproato y que también tiene una muy buena cobertura para ambos tipos de crisis. Tenemos medicamentos como el topiramato, que también puede funcionar en crisis generalizadas y en crisis focales. Tenemos a la lamotrigina, que funciona igual para ambos tipos de crisis. Hay algunos que son derivados o parientes de los sedantes y que tienen una acción para epilepsia muy importante, y esos los utilizamos casi exclusivamente para crisis generalizadas. Es más habitual esa indicación. Medicamentos como el clobazam, medicamentos como la primidona, medicamentos como el fenobarbital, que es mucho más antiguo que todos los que ya hemos dicho. Esos medicamentos son derivados de los barbitúricos y moléculas similares y tienen utilidad en epilepsia, pero esos los reservamos casi siempre para crisis generalizadas. Rara vez damos clobazam o primidona para crisis focales, ¿no? Y así pues, tendríamos como todo el abanico de posibilidades que son de estos medicamentos. El brivaracetam también existe, lo olvidé, que es una molécula muy similar al levetiracetam y que tiene indicaciones similares en crisis focales y generalizadas. Muy bien. Pues como escucharon, ahora tenemos muchos recursos y aquí nos preguntamos y nuestros alumnos nos preguntan también, bueno, ¿y cómo voy a escoger? Primero, desde luego, por el tipo de crisis que ya nos explicó el doctor Gómez. Estas de las crisis focales pueden responder a tal, tal, tal y tal. Las crisis generalizadas responderán a tal, tal y tal. Y de esa manera tenemos opciones terapéuticas que debemos meditar muy bien, pero sin perder de vista el tipo de crisis. Esa es nuestra piedra angular para decidir un tratamiento. ¿Cuál es el tipo de crisis? De acuerdo a eso, vamos a pensar en el grupo de medicamentos que actúan para ese tipo de crisis. Y de allí, cuáles opciones de las varias que hay vamos a optar por alguna de ellas. Aquí van a entrar otros factores. Va a ser primero los efectos secundarios que los medicamentos tienen. Aunque tengan un efecto muy bueno para controlar las crisis, debemos estar muy atentos a los efectos secundarios. Y hay algunos efectos secundarios que se cargan más en las mujeres, por ejemplo, y que de acuerdo a eso, pues a lo mejor vamos a optar por algún otro. O si es muy buena la opción para el tipo de crisis y de epilepsia que tiene nuestra paciente, pues aunque no nos guste tanto en cuanto a los efectos colaterales, pues lo podemos ensayar y vigilamos. Siempre es muy importante que el paciente y la familia se percaten, que estén atentos a cualquier situación nueva que esté ocurriendo a raíz de que se inició un medicamento, porque podemos tener desde una alergia que pudiera llegar a ser algo muy grave, hasta tener un poco de atarantamiento, un poquito de lentitud para encontrar palabras, hormigueos y situaciones que son características de cómo actúa cada uno de los medicamentos. Entonces, primero, que el tipo de crisis lo hayamos identificado bien y que sepamos que ese tipo de crisis puede responder al medicamento A, al B y al D. Y entonces hacemos una prueba
terapéutica. Esto es muy importante, este concepto, porque luego algunos pacientes se sienten como ofendidos de que estamos ensayando con ellos, como experimentando. Pero lamentablemente nadie tiene la seguridad de que si yo le doy un medicamento a este paciente que tengo ahorita, este medicamento va a actuar como yo espero, va a controlar las crisis, no le va a dar molestias y vamos a resolver el problema. No lo podemos saber hasta que la persona se lo empieza a tomar. Y de esa manera, pues estamos haciendo el experimento de qué va a pasar con esa persona en particular. Para que un medicamento salga al mercado, estos experimentos se hacen primero en animales de experimentación, luego se hacen en sujetos sanos y finalmente se prueban con pacientes que tienen la enfermedad y se vigila cómo les va. Y esto que se llama un experimento no quiere decir que sea algo que vayamos a lo desconocido o que vayamos a perjudicar a la gente. Se le llama experimento porque vamos a tener la experiencia de saber cómo le va a X o Y persona con X o Y medicamento. Así que no se sientan como objeto de experimentación, pero tenemos que hacer esa situación la primera vez que usamos el medicamento en esa persona, porque no podemos predecir cómo le va a ir. Esperamos, en base al conocimiento de muchos sujetos que han sido tratados a lo largo del tiempo, que vamos a obtener efectos buenos y a lo mejor algunos no tan buenos, pero ya tenemos un conocimiento y con ese conocimiento vamos a estar vigilando estrechamente a nuestro paciente en el que vamos a dar ese medicamento. Ahora, aparte de todos estos cuidados, pues vamos a sacar cuentas de qué cantidad de medicamento requiere una persona. No es lo mismo que sea un niño, que sea un adolescente, que sea un adulto chaparrito o un adulto muy corpulento, porque vamos a tener variantes. ¿Cuáles variantes podemos tener en este sentido de cómo es el cuerpo de la persona, el volumen, etcétera? Bueno, eso es importante al momento de iniciar el tratamiento para la epilepsia, principalmente en los niños, los pacientes pediátricos, por la diferente distribución de agua que hay en el cuerpo y por ser un cuerpo que está en desarrollo, que está creciendo, requieren de unas dosis especiales diferentes a las que usamos con los pacientes adultos, que justamente se calcula de acuerdo a los kilos de peso. Conforme los niños van creciendo, van aumentando, pues se tiene que ir ajustando el tratamiento, porque muchos de estos medicamentos, como muchos otros para otras cosas, dependen de los niveles de cuánto medicamento se tiene en el organismo y cuántos medicamentos se tiene en la sangre. Entonces, cuando hay un volumen de distribución más grande, cuando hay más tejido en el cual distribuirse, pues se requieren de dosis más altas para lograr las mismas concentraciones, y eso puede modificar la respuesta que se tenga. A veces hay ciertas situaciones que hacen que los medicamentos alteren la concentración que tienen en el cuerpo sin que nosotros cambiemos la dosis. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el embarazo. Las mujeres con epilepsia, cuando se embarazan en el segundo o tercer trimestre, uno de los cambios que hay en el embarazo es que se aumenta la cantidad de líquido, además del aumento de peso por la gestación propiamente. Hay una retención mayor de líquidos en el cuerpo y en la sangre.
Entonces, eso puede ser que algunos medicamentos para epilepsia se diluyan más. Si tenemos más agua, aunque tengamos la misma cantidad de medicamentos, se diluye. Los medicamentos, como por ejemplo la lamotrigina, es de los que más se pueden diluir durante el embarazo y se puede requerir un ajuste de dosis transitorio cuando eso ocurre. Pero también puede pasar en personas con desnutrición o en personas que tienen alguna condición que modifica su volumen circulante. También hay que mencionar que los medicamentos no viajan solitos por la sangre. Muchos de ellos tienen que estar pegados a ciertas proteínas. Entonces, en situaciones como lo que mencionaba de la desnutrición, que son personas que suelen tener menos proteínas por su condición nutricional, pues eso también modifica la cantidad de medicamento que vamos a encontrar en la sangre. Incluso el proceso del envejecimiento normal hace que se tenga una cantidad diferente de agua en el cuerpo y ese solo hecho puede alterar las concentraciones. Entonces, es muy importante estar al pendiente de esta monitorización, del crecimiento que van teniendo los niños cuando son pacientes pediátricos, de aumentos muy considerables o disminuciones muy considerables de peso en las personas adultas, de los embarazos, de la desnutrición, del envejecimiento, porque todos esos factores modifican el volumen en el que se distribuyen los medicamentos y pues eso puede alterar su función. Bueno, yo quisiera hacer un poquito de hincapié en lo que ha dicho el doctor Gómez, porque cuando se toma un medicamento, el medicamento sigue un proceso dentro del organismo. Nos encantaría que llegara al cerebro directamente y no se fuera a ningún otro lado del organismo, pero no es así desafortunadamente. Entonces, se toma la pastilla, la cápsula, lo que sea, y llega al estómago, se tiene que disolver, se va a diluir en los líquidos que tiene el estómago y se va a absorber hacia la sangre. Y entonces va a circular por todo el organismo y va a pasar por todos los órganos. Y va a llegar desde luego al cerebro. Y la concentración que va llevando en la sangre va a ser muy importante para que llegue una cantidad apropiada al cerebro, de modo que es a donde va a hacer su acción terapéutica, su efecto benéfico. Así que, pues tenemos por esa razón que considerar el tamaño de la persona, el índice de masa corporal, las situaciones en las que hay más líquidos circulando en nuestro organismo, como el caso del embarazo que ya mencionó el doctor Gómez, y de esta manera lograr que estas concentraciones que van a estar en todo el organismo sean útiles para que al llegar al cerebro actúen inhibiendo, frenando estos cortocircuitos de los que hemos estado hablando. Ahora, mucha gente piensa que toma medicina y la medicina, X medicina para lo que sea, y la medicina se le va quedando en el cuerpo. Esto tampoco es real. Cuando uno toma un medicamento como es el medicamento para epilepsia, pues va a tener este proceso de absorción, circulación, pero luego viene el metabolismo de ese producto, que esto es que se transforme en otras sustancias distintas y se vaya eliminando. ¿Por dónde se va a eliminar? Se puede eliminar a través de la bilis, se puede eliminar a través de la orina y esto pues va a quitar pues esto que ya es como una especie de basura que no está actuando y que no tiene por qué permanecer en el cuerpo. Así que este periodo en el que va a circular, se va a metabolizar transformándose en sustancias que ya no tienen efecto y se va a eliminar, esto tiene un tiempo para su procesamiento y
Este tiempo para que ocurra esta eliminación es lo que nos va a marcar el horario de la medicina. No se vale que se le diga a la persona, tómate 2 dosis al día. Lo que queremos decir cuando le indicamos esto es que si el día tiene 24 horas, 2 dosis tienen que estar separadas entre sí por 12 horas. Pero esto lo sabemos nosotros cuando se lo decimos a las personas que no tienen un conocimiento médico, dice, 2 al día, me la puedo tomar a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde. Sí son 2 veces al día, pero no hay 12 horas de separación entre una toma y otra, sino que puede haber 2 tomas muy cercanas y luego 2 tomas muy lejanas. Y esto no conduce a que se mantenga una concentración estable, que es lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué les podemos recomendar en cuanto a un horario? Sí, como estos medicamentos no duran lo suficiente en la sangre como para para mantener el efecto de manera tan continuada, se tiene que administrar en horarios muy puntuales de acuerdo a las características de cada medicamento. Hay algunos medicamentos que deben administrarse cada 12 horas. Esto no significa, como ya se comentó, no simplemente 2 veces al día o en la mañana y en la noche, sino que tiene que ser cada 12 horas. Es decir, si es a las 7 de la mañana, la siguiente toma será a las 7 de la noche. La mayoría de los medicamentos para epilepsia se administran cada 12 horas, como el levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato, pero hay algunos que todavía requieren de una posología, una forma de administrarse cada 8 horas y igualmente no es 3 veces al día, sino cada 8 horas de manera puntual para garantizar que se mantenga los niveles estables en la sangre. Es importante también, con algunos más que con otros, pero en términos generales, pues no administrarlo con la comida. La gente no siempre come a los mismos horarios, entonces los horarios de la comida pueden ser dispares y eso modificar los horarios en los que se toma el medicamento. Y además algunos interfieren con la absorción, algunos alimentos interfieren con la absorción de los medicamentos, es decir, el cuerpo empieza a absorber los alimentos y deja de absorber de manera adecuada el medicamento. Y entonces se tiene menos medicamento en la sangre. Entonces, por ese motivo se aconseja que no sea con los alimentos, no todos los medicamentos son iguales, pero en general es lo que aconsejamos, no beber alcohol cuando se está tomando los medicamentos, por lo que comentamos la semana pasada, que puede interferir con su metabolismo y que sea siempre en horarios puntuales, en dosis adecuadas, para que se pueda tener un efecto antiepiléptico adecuado. Pues resulta que esta parte de la dosificación es primordial, pero también lo es el horario. Y nos ha tocado recibir pacientes que han sido tratados por diversos doctores en otros lugares y resulta que cuando les analizamos la manera en que están llevando su tratamiento, sin modificar dosis, sin modificar el medicamento, solamente dando un horario apropiado, la persona puede mejorar notoriamente en su control o incluso lograr el control total. Por eso es bien importante que sepan esto con la finalidad de que entiendan por qué queremos que sea puntual el tratamiento, porque tiene un fundamento químico que es muy claro, que es muy importante de conocer y de respetar para que las cosas salgan bien. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos o debemos mantener un tratamiento para control de crisis? Algunos colegas les dicen, pues ya te tocó tomar toda la vida, el resto de tu vida
estás necesitado de tomar el medicamento. Algunas veces tienen toda la razón. Ciertamente hay necesidad de un tratamiento de mucho tiempo, pero no necesariamente el resto de la vida. Algunos casos no requieren todo ese tiempo, sino que con un tiempo largo, pero no tan largo, pudieran estar bien o incluso prescindir del tratamiento. Lo que sí les recomendamos es que no quiten un tratamiento antes de que podamos evaluar si va a funcionar o no. Nosotros calculamos las dosis promedio para todas las personas, pero volvemos a lo individual. Lo que en promedio sirve para la mayoría de las personas, con eso vamos a empezar con nuestro nuevo paciente. Pero este paciente puede responder igual que la mayoría de las personas o responder distinto. Entonces, allí la dosis pudiera variar y no usarse la dosis promedio que podemos prescribir a cualquier otra persona, sino que tenemos que vigilar si tuvo efectos colaterales, pues a lo mejor no puede recibir una cantidad mayor, pero con la cantidad quizá no planeada como el tope, pudiera estar muy bien y entonces vale la pena continuar. Cuando damos una dosis que no es, consideramos suficiente y la persona se siente mal, pues allí ya ese medicamento no nos va a servir, porque cuando queramos subir un poco la dosis, no va a responder bien, va a tener muchas molestias y entonces eso no es un buen tratamiento y debemos cambiar a otra cosa. Les decía que es muy importante al principio del uso de un medicamento tener la paciencia de visualizar qué va a pasar con ese medicamento. Le va a eliminar las crisis, no le va a provocar efectos indeseables y este tiempo es variable de acuerdo a cómo el medicamento se va eliminando. Necesitamos establecer un tiempo promedio de ese medicamento para que esté estable en sus concentraciones con la finalidad de que evaluemos si funciona o no funciona y no cambiar antes de tiempo. Los pacientes quisieran que a la primera pastilla ya todo está muy bien y ya no necesitemos ni subirle ni nada, pero eso no es así. Tenemos que hacerlo bien y con paciencia para evaluar esta situación inicial. Una vez que ya lo logramos y estamos con un buen control, vamos a mantener el tratamiento por un largo tiempo. Y no tenemos un acuerdo unánime. ¿Qué recomienda la mayoría? Bueno, el tiempo en el que se mantiene el tratamiento depende mucho de la causa de la epilepsia. Algunas causas podrán irse corrigiendo esta anomalía en el cerebro después de muchos años sin crisis y algunas otras pues no será posible. Entonces, podríamos hablar de varios grupos de personas, ¿no? Hay algunas formas de epilepsia que tienen una evolución autolimitada. Epilepsias como la epilepsia de ausencias de la niñez, como la epilepsia de puntas centrotemporales, que también ocurre en niños, son formas de epilepsia que por su historia natural las personas dejarán de tener crisis y no requerirán de mayor tratamiento. Entonces, en esos casos, por la historia natural de la misma enfermedad, se suspende el tratamiento. En algunos casos ocurre lo contrario, son epilepsias como la epilepsia mioclónica juvenil, son personas que pueden estar muchos años sin crisis, pero en el momento en el que se retire el medicamento, van a regresar las crisis. Entonces, esos son pacientes en los cuales difícilmente vamos a poder quitar el medicamento alguna vez. Y todas las demás causas en las cuales hay un daño adquirido en el cerebro,
se tiene que evaluar varios aspectos como el motivo de la epilepsia, el número de crisis que ha tenido, cuántos medicamentos se requirieron para controlar a la persona, y dependiendo de eso es que se evalúa qué tan probable es que se pueda retirar el tratamiento. Entonces, poniendo dos casos muy extremos, una persona que tuvo un cisticerco, el cual fue tratado solo una vez en la vida, tuvo crisis y con el primer medicamento se controló, su electroencefalograma es normal, es muy probable que se le pueda retirar el medicamento en algún momento, o esperamos 4 o 5 años sin crisis para poder intentarlo, pero muy seguramente lo vamos a lograr. En cambio, alguien que tiene una malformación congénita en su cerebro, que tiene muchas crisis, que tardó mucho en controlarse, que se requirieron 3, 4 medicamentos para controlarse, que ha tenido estados epilépticos, es una persona que seguramente vamos a fracasar si intentamos quitarle los medicamentos y requerirá de mantener el tratamiento. Son como dos ejemplos, opuestos en el espectro de las posibilidades, pero es para ejemplificar todas las variables que tomamos en cuenta para definir qué tan seguros es retirar el tratamiento una vez completados un periodo de aproximadamente 4 años sin crisis. No es aconsejable retirarlo antes. Hay algunas publicaciones que hablan de 2 años sin crisis para poder plantearse la posibilidad de retirarlo. Nosotros pues sugerimos que sea un tiempo un poco más prolongado para tener una mayor porcentaje de éxito. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos termina. Todavía nos quedan algunos detalles con los cuales continuaremos la próxima semana, porque es muy, muy importante dejar claro cómo llevar a cabo un buen tratamiento con medicamentos anticrisis. Así que, por favor, escúchenos para acabar de aprender sobre esto y con todo gusto nos oímos la próxima semana, ya con un nuevo mes, ahora llamado Mes Púrpura, porque el 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Epilepsia, que es otro diferente al internacional, pero nunca está de más seguir hablando sobre el padecimiento que requiere de mucho conocimiento. Muchísimas gracias al doctor Gómez por su presencia, a ustedes por su atención y los esperamos la semana que viene. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.